58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la teleaudiencia de Sol y de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Felicitaciones a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra pues ha dado un palo extraordinario. Juan Luis Guerra pues colapsó, y no exageran los medios, colapsó a Santa Cruz de Tenerife. Las autoridades de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, esperaban una gran concurrencia a este concierto de Juan Luis, pero imaginaron que esto iba a andar por lo que ocurrió en el año de 1987 con Celia Cruz, que acudirían 250,000, próximo a los 300,000 tal vez personas. Pero, caramba, no sabían qué hacer. No sabían qué hacer cuando se presentaron más de 450,000 personas a este concierto de Juan Luis Guerra, que ha roto todos los récords ahí en Santa Cruz de Tenerife, en la conclusión del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Juan Luis pues nos tiene acostumbrados desde que llegó a la cima a estos grandes espectáculos. Él ha tenido pues cierres estelares en Villa del Mar y donde quiera. Ha tenido la virtud de ser un hombre que llega a la cima y se mantiene en ella. Se mantiene en ella sin descender un solo peldaño, y eso debe ser un gran motivo de orgullo para la República Dominicana, porque cuando uno de los suyos llega lejos, muy lejos, ese también contribuye a levantar a todos los otros. Contribuye a levantar a todos los otros. Entonces esto es importantísimo. Bueno, la actuación anterior que había tenido Juan Luis Guerra fue la actuación en el concierto que se llevó en Cúcuta de apoyo a la ayuda humanitaria para Venezuela, de apoyo para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, como lo hicieron otros grandes artistas, sin cobrar un peso por acudir a aquella presentación. Ahora, pues este desborde de popularidad en Santa Cruz de Tenerife, que todo el pueblo dominicano y su clase artística tienen que celebrar. Entonces, señores, por otra parte, tenemos el nuevo ejemplar, la nueva pues diagramación, la nueva presentación del periódico Listín Diario. Hoy pues el periódico Listín Diario viene impreso en un formato mucho más ágil, mucho más manejable, un formato tabloide que permite pues la lectura rápida, igual que no solo es un cambio de formato. El Listín Diario está buscando una presentación más dinámica de su contenido, pues un ritmo más picante de sus opiniones y más refrescante, porque el Listín Diario es una tradición del diarismo en la República Dominicana. Es el periódico más antiguo. Y cuando usted tiene ese privilegio, tiene ese sitial, lo único que a usted lo desplaza es no renovarse, no refrescarse cada vez que las circunstancias así lo determinan. Y por la situación que está
que están viviendo los diarios impresos en todas partes del mundo, pues hay la necesidad de hacer cambios. Hay pronósticos catastróficos sobre el tema de los impresos, sobre el tema de lo que ocurre con la radio, lo que ocurre con la televisión y una serie de cosas. Porque hay gente que entiende que las redes sustituyen a los medios tradicionales y las redes no sustituyen a los medios tradicionales. Las redes son reproductoras de contenido y siempre la principalía la va a tener el que genera el contenido. El que tenga buen contenido, que llegue con agilidad a todos y a todas, sencillamente lo que tiene es que buscar los mecanismos para que ese contenido pues llegue hasta la gente. Y eso han hecho los grandes periódicos del mundo, transformaciones hasta en su concepto. Usted ve, por ejemplo, el periódico El País de España. El periódico El País de España era su eslogan de toda la vida, era el diario independiente de la mañana. Ese era el eslogan del periódico El País de España. Ese eslogan cambió hace tiempo y hoy el periódico El País es el periódico global en español. El periódico global en español. Ahí se fue lo de independiente. No. El periódico global en español. Y su contenido, pues, ha variado y se ha hecho mucho más ágil. El periódico, por ejemplo, el The New York Times, tiene en estos momentos, ¿cuánto tiene? 1 millón de ejemplares. 1 millón de ejemplares impresos. Sin embargo, tiene 22 millones de lectores a través de la internet. ¿Qué es lo que se ha desplazado? El periódico, ¿no? El periódico sigue con su nivel de influencia, porque esos 22 millones de lectores se suman al millón que lo lee impreso, y ahí está pues la influencia que tiene este medio. Hay otros medios, por ejemplo, el periódico Guardian, o el Guardián, que es el del Reino Unido, apenas tiene 300,000 ejemplares impresos. 300,000 ejemplares impresos. Pero cuando usted va a lo que tiene en internet, pues tiene 36 millones de lectores en todas partes del mundo. Entonces, que el periódico ha sido desplazado. No, el periódico no ha sido desplazado. El periódico está ahí con una influencia extraordinaria en todas partes del mundo. Ahora el contenido pues no llega a la mayoría de la gente cuando éstas salen a buscar el impreso, sino que les llega a través de la internet. Entonces, todos nuestros periódicos van a este formato. Pronto usted verá un anuncio del periódico Hoy, porque todos los periódicos también están viviendo la misma crisis que obliga a una reingeniería. Una reingeniería porque en estos momentos es un negocio de grandes pérdidas. Relativas, diría yo, pero es un negocio de grandes pérdidas. Entonces, todo esto es para responder a los nuevos tiempos, y creo que ha quedado muy bien este rediseño del periódico Listín Diario. Nuestras felicitaciones a Miguel Franjul, a Fabio, a todo el equipo del periódico, pues,
Listín Diario. Entonces, señores, vamos con otros temas que queremos agotar en el día de hoy después de estas salutaciones. Esos temas son la situación de Venezuela y lo que tiene que ver con el viaje del Procurador General de la República y una serie de cosas que se plantean alrededor de esto. Entonces, Venezuela, desde el pasado jueves, está sumida en un apagón. Que, como decía, un poco más temprano Joselito Félix, este apagón viene encadenado, porque si ahora colapsó la hidroeléctrica de Guri, que suple un 70% del servicio, esa hidroeléctrica venía presentando fallos, como ha venido presentando fallos toda la industria eléctrica venezolana, por un problema que se llama desinversión. Porque la industria eléctrica solo se hace eficiente con programas de inversión. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el mercado eléctrico dominicano, que todavía tiene grandes desafíos, porque el mercado eléctrico dominicano, contando con Punta Catalina, pero con toda la inversión que ha hecho el sector privado, pues ha incrementado toda su eficiencia a nivel de generación. Sin embargo, tiene grandes pérdidas a nivel de la distribución, las llamadas pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas, que son una de las cosas que motivan el pacto eléctrico. Pero en Venezuela, ¿quién va a invertir 2 pesos en la industria eléctrica o en nada? Cuando ahí no hay absolutamente desde hace tiempo ningún tipo de garantías para la inversión. Pero tampoco ha hecho inversiones el gobierno. Aquí, por ejemplo, inmediatamente se produjo este colapso. Nicolás Maduro habló de un ataque, de un ciberataque. Habló de que se había producido un ciberataque dirigido por los Estados Unidos en complicidades con sectores opositores de Venezuela. El presidente de Cuba habló inmediatamente y ha repetido de un supuesto atentado terrorista que ha sido lo que ha provocado este colapso. Pero en ningún caso esto está basado en ningún dato fiable, concreto que muestre esto, porque ambos pues se han pronunciado sobre ese tema sin que se haya indagado a ciencia cierta qué es lo que ha pasado allí. Pero aprovecharon inmediatamente porque creen que eso reditúa algún beneficio político. Ya sabemos nosotros qué compromiso con la verdad tienen ellos cuando, por ejemplo, han acusado a la República Dominicana, tanto Cuba como Venezuela, de que está permitiendo el uso de su territorio para el desembarco de tropas que irían a invadir a Venezuela. Y eso es totalmente falso. De manera que el que habla mentira sin ningún cuidado, usted no sabe en qué momento está, pues, en qué momento, cuándo se le puede creer. ¿Cuándo se le puede creer? Lo que todo indica, y eso es lo que ha planteado el presidente interino, Juan Guaidó, es que desde hace tiempo se venía hablando de la necesidad de pues dar mantenimiento, pero no solo mantenimiento, sino realizar inversiones importantes
en esta hidroeléctrica, y eso no se había hecho hasta que, en definitiva, la hidroeléctrica ha colapsado. El grave problema, aparte de que agudiza una crisis humanitaria, es decir, hace mucho más difícil una crisis humanitaria donde no hay alimentos, donde no hay medicina. Esto en los hospitales públicos ha tenido ya una repercusión catastrófica. Estamos hablando de 17 personas fallecidas con atribución a la falta de energía en los hospitales, aunque el gobierno ha querido desmentir esto. El gobierno usurpador de Nicolás Maduro ha querido desmentir esto. No tiene soluciones a la mano. No tiene soluciones a la mano porque ya el gobierno hoy en día no es la fuerza. No es que yo tengo la fuerza para impedir que los otros puedan hacer una serie de cosas. No, el gobierno no es un ejército. El gobierno son todas las cosas que pueden canalizarse, pero que requieren de la colaboración internacional. Requieren de la colaboración internacional. Si Venezuela estuviera en un momento de relanzamiento de su democracia, si hubiese superado esta pesadilla, Venezuela es un buen mercado de inversión para la industria eléctrica, y ahí estuvieran empresas de toda parte del mundo queriendo pues invertir en ese mercado, incluyendo inversores que han tenido bastante experiencia en manejo de hidroeléctrica, como ha ocurrido, por ejemplo, en esa hidroeléctrica que manejan Brasil y Paraguay en una sociedad en Iguazú. Entonces, no hay una salida inmediata porque el gobierno usurpador es un gobierno totalmente aislado, y el otro gobierno, hasta ahora, por la usurpación, mantiene un carácter simbólico. Es decir, que ninguno de los dos gobiernos están en capacidad de presentar una solución al problema. Y podrán remendar, podrá tratarse de conjurar un poco la emergencia, pero esto agudiza toda la crisis que hay en Venezuela. Hoy hay una paralización, no hay docencia, no hay actividad productiva en muchos lugares por que esta situación pues está de esa forma. Ojalá que lo que produzca esta crisis llame a la reflexión y a la búsqueda de una salida real al problema que está padeciendo Venezuela. Que a propósito, hablaba hace un momento de The New York Times, a propósito de lo que ha planteado sobre quién quemó la ayuda humanitaria que entraba por Cúcuta o que entraba por la frontera con Colombia. ¿Quién la quemó? Bueno, el Times ha dicho que al revisar los videos ha observado enfrentamientos entre manifestantes de la oposición que apoyaban la entrada de la ayuda y los militares que impedían la entrada de la ayuda, y que parte de la gente que estaba pues tratando de hacer entrar la ayuda se intercambiaban a pedradas y con objetos explosivos caseros con los policías que estaban del otro lado impidiendo la ayuda. Que en el video, ojalá tengamos la oportunidad de verlo, se puede observar que una botella
que tenía como un trapo o una sábana que fue lanzada desde el lado de los opositores, pues impactó, fue lanzada a los policías, pero impactó en uno de los camiones y lo encendió. Eso es lo que plantea el Times. No está hablando de incendio tampoco voluntario, sino que se produce en esas circunstancias, pero aclara que la quema no se produjo por parte en lo que puede observar, que no se produjo por parte del gobierno usurpador. Esto es importante porque lo que da el periódico El Times con esto, y que es la misma norma del periódico El País, y debe ser la norma de todos los que tenemos este oficio, es que las cosas se presenten como son, que no haya invención ni falsificación, independientemente de la posición que el medio sustente. Son medios que cuando tienen que apoyar a un candidato le dicen claro al país con cuál es su candidato y escriben un editorial claramente diciéndole: nosotros apoyamos a fulano de tal. Pero eso no quiere decir que van a manejar informaciones falsas contra el que no apoyan, sino que tienen un mayor compromiso con la objetividad, porque le han explicado de cara al sol cuál es su posición. De manera que si esto es así, si esto es así y puede verificarse de esa manera, no hay por qué atribuirle más desastre pues a la otra parte. Y creo que ahí con ese trabajo el Times cumple con el ejercicio de un periodismo realmente responsable. Entonces, señores, por otra parte, tenemos la visita del procurador y tenemos algunas explicaciones que ha dado la Procuraduría General de la República a propósito de esa visita. Bueno, que el Procurador General de la República ha viajado a Nueva York para encontrarse allí, como se ha encontrado con el procurador Godfrey Berman, que es procurador de Nueva York, que se ha encontrado con el comisionado de la policía James Pitt O'Neill, que ha sostenido otras reuniones. El fiscal o el homólogo de Nueva York ha sido el que ha llevado el caso Odebrecht. Entonces, hay muchas preguntas sobre esta visita a Nueva York, si era algo que estaba programado, si era algo que se gestó a partir de la crisis que se ha dado en la República Dominicana, porque bueno, si no estaba programado, es evidente que la petición de cita fue manejada con prontitud, y esto no deja de verse como un espaldarazo a una persona que está en una situación difícil frente a la opinión pública. Por otra parte, en la semana, desde el jueves, miércoles, jueves, corre la información por una que otra fuente, y anoche se refirió a ese tema Dani Alcántara, de que pues uno de los objetivos del viaje es la gestión de que a la magistrada Miriam Germán le sea despojado el visado americano. Bueno, yo no dudo que pueda
que esto pueda ser cierto. Tal vez no sea necesario el viaje a los Estados Unidos para eso, porque otros procuradores lo han hecho sin hacer el viaje. Pero es evidente que es un tema que se ha manejado en otras oportunidades y que probablemente hay quienes entiendan que la crisis que se ha presentado con el caso de la magistrada Miriam Germán, la solución es creando un escándalo alrededor de la jueza. Y si Estados Unidos le despojara de su visado, entonces esto dejaría la duda en muchos sectores de que, bueno, entonces por algo le quitaron el visado o lo que fuere. Esto se va convirtiendo cada vez en una cuestión más de mayor grado de manipulación. La jueza Miriam Germán ha recusado al procurador y el miércoles el Consejo Nacional de la Magistratura conoce de la recusación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que será allí en este Consejo de la Magistratura que va a fijar su posición sobre lo ocurrido con la magistrada Miriam Germán. El procurador pues sabe que está en un momento sumamente difícil. Tiene que estar percatado de que está en un momento sumamente difícil y el gobierno también debe saber que la situación es muy incómoda porque lo que se permitió viola toda la institucionalidad. Estamos hablando de una violación al Código Procesal Penal. Estamos hablando de una violación a la ley orgánica del Ministerio Público y de una violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que como he explicado, este consejo tiene una secretaría y cualquier documentación que se vaya a entregar para conocimiento del consejo se deposita a través de la secretaría del consejo, no a través de ningún consejero, sino con la secretaría que está a cargo de el magistrado Fran Soto, que es el secretario del consejo. A través de la consejería de esta secretaría se entrega cualquier documentación al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, la documentación manejada por el procurador no era una documentación dirigida al Consejo Nacional de la Magistratura, porque ya incluso los plazos que daba el reglamento para eso, esos plazos habían vencido, sino eran documentos de lo que estaba en conocimiento o apoderado el procurador en su condición de Procurador General de la República, y a esos documentos le ata pues un principio que lo obliga a mantener la confidencialidad de esa documentación. Esa documentación no es para manejo público. No es para manejo público, porque una investigación es una investigación que puede arrojar responsabilidad o no puede arrojar responsabilidad. Entonces, esto tiene que manejarse de esa forma. El Consejo, repito, tiene la forma de resolver esta situación, que es una sola: reconocer las violaciones que se cometieron y plantear que nada de lo que se alegó ahí será tomado en cuenta para evaluar a la magistrada Miriam Germán.
que si algunos contemplaban sacarla de la Suprema Corte de Justicia, creo que la tendría muy difícil ahora. Porque esa elección, sin Miriam Germán, estaría más desacreditada que el expediente Odebrecht. Y mire que es mucho. Porque la República Dominicana no se había manejado. No se, aparte de aquellas cosas que ocurrían en los 12 años, de que ya la gente no creía en los intercambios porque le ponían a la gente la misma pistola, a todos los acusados era la misma pistola, la misma numeración, y eso se desacreditó. Aparte del descrédito de eso, aquí no ha habido una cosa que haya estado más desacreditada, que haya llegado más desacreditada que ese expediente de Odebrecht. Si la elección del Consejo Nacional de la Magistratura no incluye o deja fuera a Miriam Germán, eso será más desacreditado que el expediente Odebrecht, que repito, que es mucho decir. Que es mucho decir, porque yo no recuerdo en ningún otro caso que se haya manejado con tanta cháchara de que se lleve un supuesto expediente basados en una delación, en unas delaciones sin interrogar a los delatores. Sin interrogar a los delatores siquiera, sin molestarse en interrogar a los delatores, que ninguno hace una afirmación precisa. Ah, bueno, pero la prueba de que hay soborno es que en cada uno de la gente que yo he decidido acusar, yo observo variación en su patrimonio. Yo observo variación en su patrimonio, pero mi criterio de observación de patrimonio ha sido tan cuestionable que a uno le falsifiqué un depósito por 100 millones de pesos. Nada más y nada menos que para justificar ponerlo ahí, con una falsificación de un depósito de 100 millones de pesos. Que esa persona que pasó por eso no debería estar ahí, por vergüenza no debería estar ahí. Entre el grupo que fue excluido, debió excluirse a Roberto Rodríguez de ese expediente, después que se demostró que la prueba de su incremento de patrimonio era falsa. Y eso se demostró en la propia audiencia de conocimiento de la coerción, que eso era falso. Entonces, el otro caso de prueba de incremento de patrimonio, bueno, el que se alegó contra Pacheco. El que se alegó contra Pacheco, mírelo aquí, este hombre ha incrementado su patrimonio. Entonces, presentan un apartamento. El apartamento era de un préstamo y lo perdió por falta de pago. Entonces, le estoy citando esto porque las únicas pruebas son las de las supuestas inconsistencias en el patrimonio de los procesados, pero en ningún caso de esos procesados hay una transferencia bancaria. Es decir, fulano de tal, de la cuenta del que pagó soborno, se fue a la cuenta de fulano de tal. O hay operaciones que así lo muestran. En ningún caso. Entonces, ya veremos lo que ocurre a Mauri Jaibar. Cambio fuera.